En el video anterior conocimos el escalofriante caso de Herbert Baumeister, quien ocultaba en los alrededores de su propiedad más de 5.500 fragmentos y partes de esqueletos humanos. Bueno, los actos aberrantes de Baumeister no terminaron cuando se quitó la vida. Una década después de los hechos, Rob y Vicky Graves se encontraban en búsqueda de una vivienda cuando su agente de bienes raíces los llevó a Fox Hollow Farm. Tardaron un poco en reconocer la infame propiedad, puesto que había sido remodelada por completo, pero finalmente le preguntaron a la gente si sus sospechas eran reales. Él les confirmó que la propiedad, en efecto, le pertenecía a la familia Baumeister. Ellos, aún así, compraron la propiedad. Al principio todo transcurrió con normalidad. Los Graves no creían en fantasmas y consideraban que la remodelación se había llevado cualquier energía maligna. A los pocos meses comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio eran sutiles. Vicky recuerda la ocasión en que, aspirando el área alrededor de la alberca, ya que los niños habían metido grava y tierra de afuera, de pronto la aspiradora se apagó. Fue a revisar el enchufe y encontró la aspiradora desconectada. La volvió a conectar y tuvo más cuidado. Se fijó de no jalar de más la aspiradora y de no hacer movimientos bruscos. Sin embargo, la aspiradora se volvió a apagar. Revisó nuevamente el enchufe y la clavija se encontraba desconectada. Una segunda vez, conectó la aspiradora y se puso a seguir con la tarea, ahora con mayor cuidado. Esta vez, volteando de vez en cuando al tomacorriente, para asegurarse de que esta vez no desconectase la aspiradora. En una de aquellas veces que miró para verificar el enchufe, no solo se desconectó, sino que salió disparado de la pared a 1 metro de distancia. En otra ocasión, Vicky notó a un joven parado frente a la propiedad, en el jardín, que vestía una playera roja. Aunque se trataba de algo extraño, no pensó nada más allá de que se podría tratar de algún amigo de Rob, hasta que lo miró más detenidamente. Entonces, se dio cuenta de que aquello que veía no tenía piernas. Simplemente era un torso humano que parecía flotar. En cuanto cayó en cuenta de la extrañeza, la figura se comenzó a disipar como humo. Cuando le contó este suceso a su esposo, Rob le dijo que probablemente se trataba de algún curioso que quería ver la infame propiedad Fox Hollow, pero le dijo que instalaría cámaras de seguridad por si acaso. Sin embargo, en poco tiempo Vicky no sería la única en vivir experiencias paranormales. Su esposo trabajaba en una agencia de autos junto a su mejor amigo, Joe LeBlanc. Joe vivía muy lejos del trabajo y debido al tráfico había llegado tarde en un par de ocasiones. Entonces, Rob le ofreció rentarle el departamento de huéspedes de la propiedad. La construcción estaba deshabitada y era independiente de la casa principal. Joe creyó que era una gran oportunidad y a las pocas semanas se mudó al departamento junto a su perro, Fred. Después de desempacar todo el día que se mudó, decidió ir a dormir. Esa noche tuvo una de las pesadillas más vívidas y aterradoras de su vida. Soñó que huía de alguien que no podía ver, corría por su vida y sentía cómo sus músculos comenzaban a ceder y cómo se le escapaba el aliento. Pero no podía ver quién lo seguía. Lo único de lo que estaba seguro era de que aquello era malvado. Se despertó justo cuando sintió que esa cosa le estaba dando alcance. El terror lo siguió hasta cuando abrió los ojos, pues inmediatamente después de hacerlo se levantó de la cama y salió despavorido hacia la puerta, como si esa cosa aún lo siguiera. Sin querer, golpeó su cabeza con el marco de la puerta, noqueándolo, y cayendo sobre una mesa de cristal, cortándose los brazos y las piernas. Joe, pensando que simplemente era un terrible sueño, no le dio importancia. Como protagonista de Creepypasta, pensando que solo había sido un mal sueño y no le contó a nadie. Pero unos días después, cuando iba rumbo a su casa, Joe y Fred vieron a un hombre parado en el bosque, un hombre de playera roja. Fred inmediatamente corrió hacia el intruso y Joe lo siguió de cerca, más preocupado de que el extraño le pudiera hacer algo a su perro que por la aparición en sí.
Cuando lo alcanzó, se topó con la aparición de cuerpo completo de algo que evidentemente no era humano. En ese momento fue cuando Joe emprendió la huida y Fred lo siguió. Le contó a los Graves de lo que había pasado, y entonces Vicky le contó su anécdota con el espectro de playera roja. Para este punto no cabía duda de que algo extraño estaba pasando en la propiedad, aunque Rob aún tenía sus dudas. Una noche, mientras Joe lavaba los trastes, algo tocó a la puerta. Creyó que quizás era Rob o su esposa. Cuidadosamente abrió la puerta y no había nadie. Unas noches después los golpes volvieron, pero más violentos, y Joe fue despertado por el estruendo. Se levantó de la cama y podía ver cómo la puerta se cimbraba por los golpes. Puso la mano sobre la puerta y con los dedos pudo sentir la vibración. Abrió la puerta rápidamente entre los golpes y su sorpresa más grande no fue que afuera no hubiera nadie, sino que la aldaba se encontraba elevada completamente perpendicular a la puerta, y como si lo que sea que la estuviera sosteniendo se burlara de Joe, la aldaba golpeó bruscamente la puerta antes de detenerse. Joe, aterrado, cerró la puerta y corrió mientras escuchaba cómo crujía la manija. Fred se encontraba ladrando junto a él. Joe podía ver cómo la manija giraba de un lado a otro. De repente se detuvo para que inmediatamente después la puerta saliera volando, al grado de llevarse las bisagras y el marco, soltando un montón de pedazos de madera y astillas. Joe y Fred salieron deprisa del departamento. Cuando pudieron calmarse, Joe miró al departamento y vio cómo la presencia de un hombre salía corriendo, haciendo muecas como de estar gritando, a pesar de que no hacía ruido. Joe nunca lo escuchó gritar, pero por el rostro de aquello era evidente que lo hacía. Fue entonces que cayó en cuenta de que lo que sea que habitaba el departamento no estaba tratando de entrar, sino de salir. Joe y Vicky, convencidos de que los espectros de las víctimas de Baumeister aún habitaban la propiedad, comenzaron a investigar el caso a fondo. Rob, pese a que él no vivió nada, también ayudó en la investigación. Viendo fotografías del caso, Joe identificó una víctima como el espectro que salió corriendo del departamento. Una tarde, Joe y Fred estaban caminando por la propiedad, cuando Fred salió corriendo hacia el bosque de la nada. Joe lo siguió hasta que le dio alcance. Joe notó algo inquietante entre el pasto y las hojas del suelo. Parecía un hueso largo, y cuando llamaron a los forenses, estos les confirmaron que, en efecto, era un fémur humano. Cuando Vicky se enteró de lo sucedido, le dijo a Joe que el lugar donde encontraron el fémur era el lugar donde ella vio la aparición de la playera roja. Un amigo de Robert, Jeremy, que se había enterado de los eventos paranormales que se habían estado suscitando en la casa de los Graves, visitó a sus amigos y todo iba normal. Estaban nadando en la alberca, sacando escarabajos que se habían hundido hasta el fondo. Joe sintió que algo le había tocado la espalda y se giró para ver quién lo había llamado, pero todos se encontraban al otro extremo de la piscina. De repente, una fuerza invisible lo jaló hacia el fondo. Joe peleó para salir a la superficie. Jeremy notó que algo no andaba bien y fue a socorrerlo. Jeremy notó que algo no andaba bien y describe cómo el rostro de Joe era de un terror indescriptible. Joe alcanzó a agarrarse de Jeremy y esto dijo sentía como que alguna fuerza estaba jalando a su amigo, pero finalmente pudo ayudarlo a salir del agua. En ese momento todos decidieron salir de la piscina. Debido a todo lo que le estaba pasando a Joe, dedujeron que probablemente Baumeister pudo haber hecho uso del departamento para cometer sus crímenes, y tal vez el departamento podría esconder aún más misterios de los que encontró la policía. En otra ocasión, Joe estaba trabajando en su computadora cuando escuchó algo arañando las paredes de madera de la cocina. Cuando entró a ella, encontró un cuchillo fuera de su lugar y unos rasguños en la pared. Solo para estar seguro, quiso replicar el sonido usando el cuchillo, raspándolo en la pared, y se dio cuenta que el sonido era idéntico. Debido a todos los eventos inexplicables que había estado experimentando Joe, se hizo asiduo a las investigaciones paranormales. En sus ratos de investigación, conoció las psicofonías y quiso intentarlo él mismo.
así que tomó su teléfono celular e hizo varias preguntas al aire, ahí mismo, en la cocina. Cuando se puso a revisar el audio, se topó con lo siguiente. Con la respuesta dada de aquello que habitaba el departamento, rápidamente se puso a buscar si alguna de las víctimas estuvo casada, pero se dio cuenta de que era imposible. Todos eran muchachos jóvenes, homosexuales, y la única persona relacionada en el caso y la propiedad que estuvo casada fue Baumeister. Finalmente, después de todo lo sucedido, Joe tuvo suficiente y prefirió enfrentarse al tráfico del diario antes que seguir viviendo ahí. Actualmente aún se hacen investigaciones tanto policíacas como paranormales en el lugar. La propiedad aún pertenece a los Graves y ellos, junto a Joe, siguen hablando de sus experiencias en diferentes podcasts y entrevistas. Te dejaré alguna en la descripción. ¿Qué te ha parecido el caso? ¿Te atreverías a pasar una noche en la propiedad? Cuéntame abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Te ha hablado la sacerdotisa. Nos vemos pronto.